Buenos días, mi nombre es Gina Balcázar, estoy en tercero administración, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Aprendamos sobre el teorema central del límite y la ley de los grandes números. El teorema central del límite establece que cuando tenemos una cantidad grande de observaciones independientes y aleatorias en una variable, la distribución de sus medias muestrales o suma tenderá a una distribución normal sin importar la distribución inicial de los datos. Matemáticamente, si x1, x2, xn son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media mu, mu y varianza finita. Entonces la media muestral tiende a una distribución normal conforme la n crece. Aquí tenemos lo que son las fórmulas del TCL, intuición y origen histórico. El TCL es uno de los conceptos más fundamentales en la probabilidad y estadística. Su formulación inicial fue impulsado por el trabajo de matemáticos como Abraham, Moy, Pierre, Simon, Plus, Carl, Friend, Gauss, quienes estudiaban la distribución de errores en observaciones astronómicas. Su relevancia promueve una base matemática para muchos métodos estadísticos, permitiendo hacer inferencias sobre las poblaciones sin conocer la distribución de, de la variable original. Condiciones del TCL. Variables independientes. Las observaciones no deben influirse entre sí. Y distribuciones idénticas con la media y varianza finitas. El tamaño de la muestra es suficiente grande. Aunque el TCL se cumple con el límite en la práctica, suele bastar con un tamaño de muestra entre 30 a 50. Visualización e interpretación. Transformación de diferentes distribuciones hacia la normalidad considerada ejemplo de diferentes distribuciones: uniforme, binominal, exponencial, y muestra cómo se comporta las medias muestrales conforme el tamaño de la muestra aumenta. Tenemos, tenemos un ejemplo. Distribución uniforme. Cuando NN es pequeño, la distribución de la media muestral puede parecer todavía uniforme, pero al aumentar NN tien- tiende una normal distribución. Distribución exponencial. Esta es asimétrica, pero las medias muestrales de las muestras grandes tenderán a una normal. Ilustra estos cambios en gráficos donde se compare distribuciones originales con sus promedios de muestras grandes convergen hacia la distribución de campana. Aquí tenemos una pequeña interpretación que les voy a mostrar. Explica que el TCL permite suponer que en muchas situaciones reales los datos se comparan normalmente. Esto es muy útil en el análisis de datos en ciencias sociales, investigación, medicina, economía, entre otras, donde se puede moldear la media de una muestra con distribución normal para hacer predicciones o pruebas de hipótesis. Acá tenemos dos imágenes. En la primera tenemos tres filas con 5 tazas de fideos cada una, mientras que en la segunda imagen tenemos 5 filas con 3 tazas de fideos cada una. Aplicaciones de TCL: estadística inferencial, economía y finanzas. Tenemos las primeras. Permite realizar inferencias sobre la media poblacional usando la media de una muestra, incluso si la distribución de la población no es normal. Esto es crucial en el desarrollo de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Por ejemplo, si tenemos el promedio y desviación estándar de una muestra de clientes de un banco, podemos estimar el promedio poblacional con el intervalo de confianza. En economía y finanzas. En finanzas es común moldear el rendimiento de promedio de acciones o activos financieros, aunque el rendimiento individuales pueden no seguir una distribución normal. La media de muchos rendimientos diarios y semanales si lo hace permitiendo el uso de modelos basados en la normalidad para el análisis de riesgo. Tenemos lo que es ingeniería y control de calidad.
También tenemos lo que es ciencias sociales y psicología. En ingeniería tenemos lo que es la industria del TCL, es útil para analizar la calidad de productos, las muestras aleatorias tomadas en un proceso de fabricación como pesos de productos o medias de tolerancia. Pueden analizarse para prever posibles fallos de calidad. Esto permite a los ingenieros hacer un análisis de procesos y establecer límites de control que anticipen los problemas de producción sin necesidad de revisar toda la producción. Esto nos quiere decir que no necesariamente tiene que revisar todo el producto. Ya con la aplicación de TCL les ayuda a ver dónde está el problema. Ciencias sociales y psicología. Los resultados de encuestas y pruebas psicológicas se pueden tratar como promedio de una variable aleatoria. Gracias al TCL es posible hacer inferencias sobre grandes poblaciones basándose en muestras representativas, lo que permite a los investigadores generalizar sus resultados. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un lanzamiento de un dado. Lanzar un dado varias veces es un buen ejemplo práctico. Supón que tomamos una muestra de 10 lanzamientos y calcula la media. Luego tomas muchas muestras de 10 lanzamientos y construyes un histograma con medias obtenidas, aunque cada lanzamiento sigue una distribución uniforme, discreta, con resultados del 1 al 6. El histograma de las medias de las muestras empezará a parecerse una distribución normal. Acá tenemos el siguiente tema, lo que es la ley de los grandes números. Su abreviatura LGN. La ley de los grandes números es uno de los teoremas fundamentales de la teoría de la probabilidad. Establece que a medida que se repite un experimento aleatorio, como el lanzamiento de una moneda o la extracción de una carta, el promedio de los resultados observados se aproxima al valor esperado de la variable aleatoria, es decir, a, a su media a su media teórica. Importancia y aplicación del eje es fundamental en estadística de ciencias sociales, ya que asegura que las muestras son suficientemente grandes. Los resultados observados en un experimento reflejan el comportamiento esperado de la población en total. Esto respalda el uso de muestreos e investigaciones y predicciones, ofreciendo un respaldo matemático para las inferencias estadísticas. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Podemos ilustrar la LGN con un ejemplo de lanzar unas monedas. Si lanzamos una moneda muchas veces, esperaríamos que el número de caras y cruces se aproxime al 50%, aunque las primeras veces puede que no ocurra así. Explicación matemática básica. En su formación más simple, la LGN puede expresarse matemáticamente. Acá tenemos lo que es la fórmula. Son variables aleatorias independientes con media mu. Esto significa que para el número decreciente de observaciones NN, el promedio de las observaciones converge al valor mu. Tipos de la LGN son dos, que es la ley de los grandes números débil y la de los fuertes. Eh, la LGND asegura que el promedio de una muestra converge una probabilidad al valor esperado a medida que el tamaño de la muestra crece, aunque puede haber desviaciones en algunas repeticiones. Acá tenemos lo que es eh, una fórmula. Convergencia en probabilidad matemática, la LGND. La ley de los grandes números fuertes. Es una versión más estricta, la LGN, que garantiza que el promedio de una secuencia de variables aleatorias convergará casi con certeza el valor esperado sin importar el número de experimentos. Convergencia casi segura, a diferencia de la LGND. La LGNF garantiza que el promedio se estabilizará cerca de la mu, con la probabilidad de
1. Matemáticamente esto se expresa como. Acá tenemos lo que es una fórmula. Esta ley es especialmente útil en campos que requieren alta precisión y seguridad estadística, como el análisis de datos científicos y en la economía. Acá tenemos lo que es la comparación entre la ley de los grandes números débiles y la ley de los grandes números fuertes. Es que la LGND asegura la convergencia en la probabilidad, mientras que la LGNF garantiza la convergencia casi segura. Entre otras palabras, la LGNF es una afirmación más fuerte que la LGND. Aplicación de la LGN en estadística y economía. La LGN permite a los estadísticos y economistas hacer estimaciones confiables sobre el comportamiento promedio de una población a partir de una muestra representativa. Por ejemplo, en, en encuestas políticas, si una muestra de votantes es suficientemente grande, muestra un promedio de preferencias. Esto refleja de manera precisa las preferencias de la población en general. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la LGN. Esto es un juego al azar. En el ámbito de los juegos al azar, la LGN explica que a largo plazo la frecuencia observada de un evento tiende a una probabilidad teórica. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, aunque en pocos lanzamientos pueden aparecer ciertas caras más que otras. A lo largo del plazo, cada cara debería aparecer aproximadamente uno a 6 veces, una de las 6 veces. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El lanzamiento de una moneda equilibrada. Supongamos que el lanzamiento de una moneda equilibrada cara o cruz, queremos observar el promedio de caras que obtenemos a medida que aumentamos el número de lanzamientos. Si lanzamos la moneda 10 veces, podría darse el caso que obtengamos 7 caras y tres, y tres cruces, resultando en una proporción de 0,7. Sin embargo, a medida que el número de lanzamientos aumenta de 100, 1000, 10.000, esta proporción debería acercarse cada vez más a 0,5. Visualización. Se puede mostrar un gráfico que muestre la proporción de caras en el eje vertical y el número de lanzamientos en el eje horizontal. Al principio, la proporción puede fluctuar, pero conforme el número de lanzamientos aumenta, la proporción debería acercarse a 0,5. Espero que les haya gustado este video, sea de su agrado y de mucha ayuda en sus estudios. Muchas gracias.